Muy buenas tardes, soy Julio Isamit, director de contenido del Instituto República, y esta es una nueva versión del programa En Serio, el podcast de conversación del Libro y República, donde tratamos los principales temas de la actualidad nacional, pero también hispanoamericana. Hemos estado con José Antonio Kast, con Cayetana Álvarez Toledo, con Alejandro San Francisco, y hoy día nos acompaña una gran invitada, Evelyn Matei. Evelyn, nos conocimos hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo, Julio, una alegría estar contigo nuevamente. Y qué bueno el título, En Serio. ¿En serio? La verdad es que es súper importante hablar en serio de los problemas que tiene Chile. Y en tiempo, Evelyn, de que de repente caemos tanto en la cuña, en la frase fácil, poder tener un espacio breve, pero de conversación más profunda. De conversación más profunda, porque tantas veces, ¿no es cierto?, se simplifican y pareciera que la solución es facilísima. Y yo siempre digo, si la solución fuese tan fácil, ya se habría adoptado, ¿no? Sí. Así que me encantó. Bueno, las sociedades democráticas modernas están pagando muy caro tratar de reducir todo al sí y no. Los problemas son más complejos. Los problemas son complejos. La ciudadanía, cuando tú lo explicas, también lo entiende. Y muchas veces tú tienes que explicar que tienes 4 o 5 opciones, que ninguna de ellas es puro bueno y ninguna de ellas es puro malo. Que todas tienen ventaja y desventaja y que muchas veces la toma de decisiones no es tan fácil. Claro, que el rol del gobernante es tomar esa decisión, que es una decisión difícil, compleja y que también hay que saber explicarla. Hay que saber explicarla, hay que saber y hay que saber conversar, porque hay veces que lo que para ti es un costo relativamente pequeño, para otros puede ser un costo enorme. Entonces también en un espacio democrático tú tienes que ser capaz de escuchar al otro, al que piensa distinto. Es muy importante. Chuta, Evelyn, en estos primer minutos ya vimos todos los grandes problemas que tiene el país, que es la pérdida de la amistad cívica, que a veces uno ve que está al frente un enemigo y un adversario. Así es. O también la pérdida de poder discutir un poquito más reposado, más calmado. Hemos vivido años más bien turbulentos. Yo solo quería, un poco para poner el tono de la discusión, comentarte que este es una conversación de 25 minutos, pero para poder hablar sobre los principales temas del país. La gente conoce a la Evelyn hace ya mucho tiempo, economista, ha tenido además una carrera política como diputada, senadora, ministra, candidata presidencial, ahora alcaldesa y quién sabe qué más en el futuro. Y quería partir, Evelyn, hablando un poco con la situación política que estamos viviendo en el país a propósito de los casos que hemos conocido de financiamiento de fundaciones de afines, de partidos más cercanos. El gobierno está bien entrampado con lo que la tercera denomina un lío de platas. Tú prologaste un libro de Tomás Duval hace algunos años en que él hablaba de la ideología de la corrupción, que la Concertación decía, mira, la derecha se financia supuestamente por los empresarios, la izquierda se financia con el Estado. Hoy, por desgracia, da la impresión de que estamos viendo nuevamente esta ideología de la corrupción en práctica. ¿Cómo lo ves tú? Esto es algo gravísimo. Es gravísimo porque nosotros hemos ido perdiendo la confianza de los chilenos en todo ámbito. Y tú ves que la desconfianza es lo que prima respecto de los políticos, respecto de los empresarios, respecto de la iglesia, respecto de muchas instituciones también. Y la verdad es que sin confianza es imposible tener una democracia sana. Y estas personas jóvenes, ¿no es cierto?, que habían criticado todo, ponerse de acuerdo era cocina, era grave, era pecaminoso, ¿no? Los 30 años los catalogaban como todo un desastre. Y además ellos se erigían como moralmente superiores. Bueno, eso se les ha caído, pero de una manera estrepitosa. Pero lo más grave es que sigue alimentando esa idea que tienen muchos chilenos de que en realidad en las autoridades no se puede confiar. Yo creo que votaron por este gobierno básicamente por la cara nueva, por esa imagen limpia. Están los chilenos tendientes a votar por gente nueva, por nuevos partidos, por nuevos nombres, justamente buscando la confianza. Y eso es justamente lo que se les cae. Entonces yo creo que esto no es solamente grave por la cantidad de plata que han desviado. O sea, realmente que una fundación reciba 4.000 millones de pesos, eso es un escándalo, pero ya inaceptable. Al punto que uno llega a perder a veces la dimensión de las cifras. O sea, 4.000 millones de pesos, pero por favor, y además plata destinada a los más pobres. Plata destinada a los más pobres. Entonces, realmente esto es inaceptable, pero lo que a mí más me preocupa es que efectivamente esto es un clavo más en el ataúd, digamos, de la confianza.
Y la confianza es lo que tenemos que tratar de restablecer, porque de verdad hay muchos libros sobre el rol de la confianza, ¿no es cierto?, en una sociedad más equitativa, en una sociedad democrática, en una sociedad que puede conversar. Y esto efectivamente lo que hace es minar eso. Es muy grave. Ahora, la pérdida de confianza de Belén es tan grave que tú das buenos ejemplos de la relación, podríamos decir, de los gobernantes con los gobernados, ¿cierto? O sea, con las instituciones de autoridad. Pero también entre las distintas instituciones. También entre los ciudadanos. O sea, por ejemplo, si tú veis un auto parado en la calle, en la carretera, uno naturalmente no para. Ahora no para porque no sabes que te van a... O sea, el tema de la cooperación. Hay un libro muy bonito que está escrito en inglés, creo que no está traducido desgraciadamente, que lo escribió Fernando Flores, el que fue senador, ¿no es cierto?, con un americano, y habla sobre el rol de la confianza. Y lo que ellos dicen es que la confianza en realidad no es algo que tú confíes porque eres mi amigo, no. Tú en el fondo decides establecer una relación de confianza con alguien, porque esa es la forma de cooperar y esa es la forma, si nosotros por ejemplo llegamos a un acuerdo respecto de algo, y desde ahí queremos avanzar un poco más, tú no puedes venir a decirme 2 meses después, no, pero es que esta primera cosa en la que nos pusimos de acuerdo, ahora ya no, porque entonces todo lo que demás que tú construiste sobre eso se viene abajo. Entonces, la verdad es que es algo de lo que hablamos demasiado poco en Chile, el rol de la confianza, y yo estoy muy preocupada por el derrumbe que hay en esa materia. Ahora, una cosa triste en la falta de confianza, porque se han perdido muchas cosas en Chile, una cultura de laboriosidad, de esfuerzo, de cumplir la palabra empeñada. A mí me toca a veces estar con gente más joven y hablamos de los millennials. Los millennials creen que llegan trabajando en un lugar 3 meses y ya llegaron al techo, quieren renovar todas las cosas. Yo digo, siempre hay que tomar lo mejor de los millennials, que es la iniciativa, el ímpetu, pero también aprender de qué cosa a veces uno queda al debe. Por ejemplo, cumplir la palabra empeñada. Si te comprometiste a trabajar por 1 año, cumplir el año, no querer irte a los 6, a los 7 o a los 7 meses. Pero lo terrible... Hay un tema ahí, ¿no es cierto?, entre los millennials de querer todo muy rápido. De no entender cuáles son las dificultades en la vida. La cultura de la inmediatez. La cultura de la inmediatez, que es compleja. Nosotros nos encanta la gente joven en la municipalidad porque aportan mucho, aportan novedad, aportan visiones distintas, son más rupturistas, etcétera. Pero al mismo tiempo es complejo porque es difícil establecer un trabajo de largo plazo que rinda fruto, porque muchas veces ya sintieron que habían dado todo y se fueron. Hay una cosa de humildad, y que es decir, oye, tengo mucho que dar, pero también mucho que aprender. Sí. Pero yo te decía lo de la confianza a propósito, que a veces la gente juzga a todos por igual. O sea, sí, que es terrible que estos casos de corrupción dicen, pero ¿cómo el presidente Boric no baja más puntos si estamos viendo estos datos? Bueno, tiene una base de apoyo muy, muy sólida, pero también porque mucha gente dice, es que todos roban. ¿Cómo enfrentar ese discurso un tanto asentado de la gente? ¿Te acuerdas tú de las elecciones? Da lo mismo por quién vote, tengo que trabajar igual. Oye, que están pillando a este robando. Pero si todos roban. Entonces la política se sigue desprestigiando. ¿Cómo enfrentar eso? A ver, yo lo que primero quiero señalar es que me alegro mucho que este fiscal nacional parece estarse tomando las cosas muy en serio. Yo a él no lo conozco personalmente, pero tanto la política que él fijó, por ejemplo, respecto de los extranjeros indocumentados, a los que se les pilla y se les detiene por alguna razón y tú no sabes quién es, y la idea, ¿no es cierto?, de que tú no los dejes sueltos hasta que no tengas un root, la huella, que tú efectivamente puedas saber quién es, como también respecto de este caso, que pareciera estárselo tomando muy en serio, creo que la justicia tiene un rol muy importante que jugar, porque yo estoy de acuerdo contigo. Mucha gente cree que todos roban y por lo tanto pareciera que ya no hace tanta diferencia en materia de intención de voto. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un sistema de justicia eficaz en que el que roba plata pública, de verdad sea tan grave como el que roba un auto. O sea, porque es algo que en los efectos sobre la sociedad causa tanto daño como la persona que se roba un auto en forma violenta, porque justamente mina las bases de la democracia. Por eso que yo creo que el robo financiero de plata pública
tiene que ser castigado de una manera muy, muy dura, muy dura. De tal manera que la gente no sea por el voto, sino por el temor a que te pillen y que te toque duro, que efectivamente nos roben. Tú sabes, te ha tocado ser autoridad muchas veces y las personas que tienen cargo de autoridad designan otras personas, ¿cierto? Y uno es responsable, como se dice ahí, en ineligiendo e invigilando, es decir, por quién elegiste y si tú lo vigilaste o no. ¿Qué responsabilidad crees tú que le cae en lo que estamos viendo al presidente Boric, al ministro Montt, al ministro Jackson? Yo creo que el que menos responsabilidad tiene es el ministro Montes. ¿Por qué? Porque él probablemente no nombró a ninguno de los Seremi. Se los pusieron. Probablemente tampoco nombró a la subsecretaria. Se la pusieron. Yo lo conozco, nunca hemos sido amigos. Yo le dije ayer o anteayer a él en su cara, tú eres pesado, y me miró así, y yo también le dije, así que no te preocupes, te estoy calificando. Te he visto sonreír, Evelyn, yo a Carlos nunca lo he visto sonreír. Bueno, pero, y podrá ser pesado, y yo también, pero yo nunca dudaría de él, de que él pueda desviar plata, nunca. Conozco además a su hijo, que es fiscal, es un hombre muy serio, etcétera. Así que él en eso no se metería. Así que él yo diría que es el que tiene menos responsabilidad de todo. Y francamente, para un ministro enterarse de este tipo de convenio en una seremía es prácticamente imposible. Imposible. Por lo tanto, ahí la mayor responsabilidad la tiene la ex subsecretaria, que supo y no le avisó. Y bueno, y obviamente que el presidente tiene una responsabilidad importante, porque muchas de las personas que aparecen involucradas en todas estas fundaciones son cercanas a él. Son cercanas a Revolución Democrática, son cercanas a su mano derecha, que es el ministro Jackson. Así que, y ellos lo nombraron a toda esta gente joven, no probada, que muchas veces no tienen las competencias, del conocer la materia sobre la cual tienen que funcionar. Son personas que sin experiencia ninguna, y les han dado demasiadas atribuciones sin experiencia, sin nunca haberlos probado también. Y esas personas además se han sentido sumamente protegidas justamente porque son amigos de todos los líderes. Y probablemente por eso vemos, ¿no es cierto?, este tipo de desvíos de dinero tan brutales. Cosa que por lo demás lo vimos también en Providencia. Bueno, eso te iba a decir, tú esto lo viste, te tocó enfrentarlo, o sea, vivirlo, pero también enfrentarlo cuando llegaste a la municipalidad del 2016. ¿Tú viste aquí un esquema y una actitud? Porque quizás ante los primeros ojos que se cayó la superioridad moral de esta nueva izquierda fueron los tuyos, en el fondo. Es decir, yo conozco a estos tipos, vi lo que hicieron en una municipalidad. Yo nunca sabía si era por falta de competencia, porque fue muy raro. Nosotros llegamos ahí y faltaban 7.000 millones de pesos en la corporación, en educación y en salud. Y entonces yo decía, bueno, de verdad no saben, de verdad son malos para administrar, pero ahora uno empieza a dudar si efectivamente, ¿no es cierto?, hicieron cosas no debidas con esas platas. Pero claramente la persona que estaba a cargo era una persona que nunca debió haber estado a cargo, que ha tenido ya 2 becas al extranjero, pagada por todos los chilenos, y en este momento está en Inglaterra. Bien, bueno, gracias. Claro, no ha sido capaz de dar la cara. ¿Otro subsidio a alguien que está fuera de Chile y que además no Otro subsidio a todas estas personas, ¿no es cierto?, que dejaron la escoba y después se fueron a estudiar con plata de todos los chilenos. Y probablemente a la vuelta a predicarnos cómo deberíamos hacer las cosas. No, creo que vuelva. Oye, el gobierno ha tenido unas derrotas bien duras. Digo, Evelyn, una derrota política después de su proyecto de refundación del país, una derrota que tú lo decías, gubernamental, sin tener experiencia para enfrentar los incendios, las inundaciones, la crisis de salud, y ahora la peor derrota además es que aquellos a quienes despreciaron abiertamente son hoy día los que ostentan los cargos de mayor importancia. Sí. Hacienda, Interior, están justamente en manos de personas de partidos a los que ellos despreciaron. Yo creo que esa es la peor derrota que tienen. Cada vez que el presidente Boric ha tenido que hacer un cambio de gabinete ha recurrido a esta fuerza, ¿cierto?, del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, y también yo sumo a la derrota que tú comentas el hecho que en algún momento en los incendios, ¿te acuerdas?, tuvieron que pedirle a los ex ministros del presidente Piñera que fueran de la moneda para o menos explicarles cómo apagar incendios. Una cosa bien chocante, encontré yo la imagen que vimos. Y en ese sentido, ¿cuál es tu evaluación del gobierno del presidente Boric? La izquierda está podríamos decir, asediada, está muy debilitada, esta derrota política, una derrota electoral, una derrota administrativa y una derrota moral
¿Cómo ves tú a la izquierda y cómo ves la centro-derecha? Porque uno diría, ya, la izquierda está en el suelo, pero la derecha tampoco es que aparezca como la gran oposición. Yo agregaría dos temas. Uno es el tema de la delincuencia y de la violencia, que tiene a los chilenos asfixiados, y donde no solamente no tienen ninguna competencia, no saben cómo luchar en contra de ella, sino que además durante muchísimos años se opusieron a todos los proyectos de ley que daban mayores herramientas para poder enfrentar la delincuencia. Así que ese es un tema muy complicado para ellos y donde claramente lo han hecho muy mal. En materia, por ejemplo, de migración, ellos siempre sostuvieron que podía llegar a Chile el que quisiera, y ahora están teniendo que cambiar, pero son puras volteretas en las cuales no tienen las competencias, ni siquiera tampoco tienen la credibilidad. El otro tema, que yo creo que cada vez más grave, es también la crisis económica. Y cuando uno ve que pretenden aumentar en 6 puntos la cotización obligatoria, cuando uno ve que quieren aumentar en no sé cuántos puntos la recaudación tributaria, cuando las empresas están quebrando, todas las, ¿no es cierto?, las constructoras están quebrando una tras otra. Entonces uno ve también que en materia de crisis económica no tienen las herramientas tampoco como para ver cómo mejorar la inversión, cómo mejorar la confianza, ¿no es cierto?, porque invertir requiere confianza y eso no existe hoy día en Chile. Entonces, yo diría que el gobierno está súper complicado y yo diría que muchos estamos ya en compás de espera de que pasen los 3 años para ver qué viene después, porque ya como que existe la sensación que este gobierno ya no puede dar mucho. Así es. Y eso es muy grave. Perdón, ¿sabes por qué es particularmente grave? Porque quedan 2 años y medio de este gobierno. Y todo el tiempo que tú pierdas y no seas suficientemente duro y eficaz y eficiente en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, es tiempo que ellos ganan para ganar más plata, para armarse más y para tender sus redes de corrupción y de amenaza aún más. Así que estos 2 años y medio que uno siente que no los van a aprovechar, es muy grave. Es muy grave, claro, grave no solo por todo lo que no están haciendo, sino por lo que dejan hacer, que estos tipos de narcotráfico, 1 de cada 7 santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Es una cuestión muy chocante. Controladas. Controladas. Y cada minuto que pasa, como dices tú, estos se van enraizando y van teniendo mayor control. Bueno, perdón. Y van amenazando a autoridades, lo que hicieron con mi querido amigo, ¿no es cierto?, Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar. Eso fue claramente una amenaza, no solamente hacia él y su familia, sino que a todos los demás que tenemos algún tipo de rol importante, y además corrompen. Entonces realmente eso es muy grave. Oye, frente a ese gobierno tan debilitado, que lo ha hecho tan mal, que no tiene perspectiva, ¿cómo ves tú a la oposición? O sea, ¿cuál es el rol que le cabe a Chile Vamos? Hemos visto ciertas descoordinaciones en el último tiempo, hemos visto noticias que tú también has tratado de hacer, como ponerte la dieta, tratar de hacer un poquito el esfuerzo de dar cierto orden. Chile Vamos tiene que enfocarse en el tema de seguridad ciudadana, y yo, por ejemplo, ahora viajo a principios de agosto a Colombia. Quiero ir a Medellín a ver cómo lo hicieron para poder recuperar, digamos, espacios que estaban controlados por el narcotráfico en poblaciones. Y ahí voy a estar con arquitectos, con exalcaldes, con policías, para ver todo lo que hicieron para recuperar lugares que estaban controlados por el narcotráfico y donde han podido bajar la tasa de homicidios, pero de una manera dramática. Y también quiero ir, y también voy a Colombia para ver cómo fue la lucha contra la guerrilla, porque lo que tenemos en el sur claramente es guerrilla, ¿no? Así que Chile Vamos tiene que enfocarse en eso. Tema seguridad ciudadana es el tema número 1 para todos los chilenos. Segundo, nos tenemos que enfocar en buenas políticas y buenas proposiciones en materia de la crisis económica. Hemos conocido en estos últimos días una encuesta que es bien decidora, donde los chilenos, por ejemplo, que hace
poco tiempo atrás señalaban, por ejemplo, que el tema medioambiental era mucho más importante que el crecimiento económico, hoy día han revertido y lo que están pidiendo es mayor crecimiento económico. Así que si Chile Vamos logra realmente enfocarse con mucha firmeza, con mucha seriedad, con buenas, en serio, con buenas propuestas en esas dos materias, obviamente que sería muy bueno también preocuparse del tema de la vivienda, en que el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil para los chilenos, y también obviamente que sería muy bueno preocuparse del tema de la salud, donde yo creo que se puede hacer mucho más, y de la educación. Pero esos son los 5 temas, y nada más. Y no nos dejemos tentar por todos estos cantos y estas invitaciones a hablar de los 50 años. Mire, ya sacaron a Patricio Fernández, ya está claro que es lo el tono, ya está claro lo que ya está claro el tono. Entonces, no nos enredemos con eso y hablemosle directamente al público, pero eso significa de verdad empezar a hacer un trabajo muy serio, y yo me alegro que hayan tenido una reunión de coordinación los presidentes de los 3 partidos. Eso hay que intensificarlo, pero yo creo que hay que intensificarlo en esas materias. A eso nos tenemos que abocar, todo el resto es música. Oye, muy bien, en ese sentido, tú miras desde los 90, Evelyn, nosotros tuvimos 2 grandes coaliciones, la centro-derecha y la centro-izquierda, y había una izquierda extraparlamentaria. Hoy día el panorama que nos toca enfrentar es distinto, o sea, podríamos decir que hay 4 grandes grupos. Y además 20 partidos, y 20 lo cual partidos, hace muy difícil. Y que hace un Congreso ingobernable. Bueno, pero el punto de vista político tú tienes el socialismo democrático, que el solo hecho que se hayan puesto ese nombre muy decidor, el Frente Amplio, y el Frente de Chile Vamos. Claro, porque si hay un socialismo democrático, quiere decir que hay otro socialismo no democrático. Claro, o sea, el mensaje que le están mandando a sus socios es bien fuerte. Y al frente de eso, Evelyn, tú tienes a Chile Vamos y el Partido Republicano. Pero yo también quisiera señalar, Julio, que hay un grupo que por ahora es chico, donde hay un centro, donde están amarillos y están demócratas. Sí. Y yo siento que eso también es bien interesante, porque por ahora son pequeños, pero quizá logren ser un articulador que pueda ser interesante. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la relación de Chile Vamos con los republicanos y con estos nuevos grupos que están surgiendo en el centro político? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Cómo debería ser la relación? A ver, yo creo que Chile está con un grado tal de debilidad. Ya nos pasó, Panamá ya tiene un PIB per cápita más alto que el nuestro. Aparentemente Uruguay nos va a pasar ligerito también. Nosotros hemos visto que se ha derrumbado la inversión minera, todo. Se ha debilitado la confianza en las instituciones. Yo creo que acá Chile Vamos tiene que plantearse con la posibilidad de hablar hacia todos los lados. Lo que yo he visto, obviamente que es a un nivel mucho más pequeño en la municipalidad, pero cuando tú sabes escuchar, cuando tú respetas la opinión ajena, muchas veces es posible aunar criterios en temas que parecen bien complejos. Y yo creo que nosotros, Chile Vamos, tenemos que conversar hacia todos los sectores, sobre todo, ¿no es cierto?, tratando de solucionar esos temas que yo te decía. O sea, yo trataría de hacer un pacto de cómo mejoramos la educación de aquí a 2, a 5 y a 10 años plazo, cómo mejoramos la salud de 2, 5, 10 años plazo, cómo vamos desarmando nudos en tema de la vivienda, pero sobre todo cómo logramos una mayor inversión, un mayor crecimiento y también obviamente una mejor lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Si tú logras articular una conversación seria con distintos grupos en torno a esos 5 puntos, yo creo que le haríamos un gran favor a Chile. Y en ese sentido, él pensando en lo que viene... Perdón, y cuando uno ve un Christian Barnken, tú me dices, yo no me puedo poner de acuerdo con él, obviamente que puedo. Si tú ves incluso gente, Lagos, el expresidente Lagos, tú dices, ¿de verdad no me puedo poner de acuerdo? Sí me puedo poner de acuerdo con él. Tú miras una serie, René Cortázar, Arboe, ¿cómo se llama? Landerreche. O sea, hay mucha gente que ha sido de la izquierda, de centro izquierda, que tú dices, pero ¿sabes qué más? Tienen una sensatez con la cual tú debes conversar. Obviamente que es más fácil conversar en muchas materias con republicanos. Probablemente hay menos que discutir en algunos temas económicos, sobre todo. Pero en temas valóricos a lo mejor hay mucho más que discutir con ellos. Yo soy mucho más liberal en ese. Por lo tanto, yo siento que nos tenemos que mantener abiertos para armar conversaciones
O sea, lo que yo siento es que nosotros en Chile necesitamos un pacto social que nos permita avanzar en forma clara y decidida en 5 materias. Y punto. No hay mucho más tiempo por ahora que eso. Obviamente que nos tenemos que preocupar del cambio climático, del tema medioambiental, pero estos son los temas en los que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo muy rápido. Pero las urgencias son estas y los gobiernos duran 4 años. Y los gobiernos duran 4 años. Y estas serán las urgencias ahora. En 4 años más las urgencias pasan a ser otras en la medida que tú has avanzado en alguna. Bueno, ¿no? y por eso, para terminar, no puedo dejar de preguntarte dónde va a estar la Evelyn Matei en algunos años más. ¿Cuáles son tus desafíos? A ver, yo no lo sé. Yo lo primero que quiero señalar es que Chile está viviendo momentos que son delicados y donde hay una sensación de impotencia, de no saber hacia dónde vamos. Y eso es complicado. En esas condiciones, en que la gente le cuesta llegar a fin de mes, en que faltan 2 años y medio para la próxima elección presidencial, me parece que es una bofetada hacia la gente empezar a abrir candidaturas, etcétera. Sencillamente es una falta de respeto. Yo tengo mucha conciencia de que puede ser que finalmente tenga que jugar un rol importante. Me estoy preparando para eso. Me estoy preparando en serio, como dices tú, por eso de hecho voy a Colombia. Tú comprenderás que en Providencia no tenemos un problema de terrorismo propiamente tal, pero sí creo que hay que mirar esas experiencias sencillamente para poder abrir una conversación. A quien le toque lo veremos, pero esa conversación seria la tenemos que tener. Y lo mismo yo creo en materia de la crisis económica. Me encantaría hablar, por ejemplo, con Cortázar, con Landerreche, con tanta gente y también obviamente con la gente que pueda tener republicanos y la UDI y Evópoli, etcétera. Pero yo creo que esas conversaciones hay que empezar a tenerlas desde ya, independiente de qué cara le ponemos después a los candidatos. Así es. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Qué alegría escuchar tus palabras, especialmente las últimas también en el sentido de un trabajo en equipo, en serio, pensando en el futuro del país, pero también en las urgencias que afectan la vida de las personas. A veces uno cuando está en política se entretiene mucho leyendo teorías, papers, artículos, pero al final uno está en esto por la vida de las personas. Para que la cosa práctica. Que las cosas prácticas, que las cosas mejoren, que la gente tenga más oportunidades. La falta de confianza de los chilenos hacia los políticos es por esa sensación de que no les estamos solucionando sus problemas. Sí. Y cuando ellos ven, por ejemplo, alguna acusación constitucional, yo creo que ni siquiera les importa mucho si se ganó o se perdió. Lo que ellos sienten es, siguen entretenidos en sus propias cosas y siguen sin preocuparse de nosotros. Bueno, ese es el mayor reto que tenemos. El juego de los políticos, por definición, son las constituciones, el cambio de gabinete, las acusaciones constitucionales, y mientras tanto la vida de las personas sigue como en paralelo, ¿cierto? Y eso es lo que tú aprendes muy fuertemente como alcalde. Los problemas de las personas no esperan. Los tienen ahí, los tienen en forma cotidiana, necesitan una respuesta, necesitan ver a sus autoridades realmente ocupadas, no preocupadas, ocupadas en solucionarles sus problemas. Por ejemplo, en materia de educación, en que los resultados son horrorosos, nosotros tenemos una iniciativa de lectura, por ejemplo, de entender lo que leen con niños de primero a cuarto básico, que hemos tenido resultados espectaculares. Lo mismo con las 4 operaciones básicas. Entonces, son ese tipo de iniciativas las que tenemos que ver. Bueno, buenísimo, Evelyn. Yo creo que después de todos los temas que dejaste planteados, vamos a tener que tener un segundo programa de conversación para la segunda temporada, Evelyn. Así que estamos a seguir invitando a conversar en serio, el mayor de los éxitos en Medellín, porque creo que va a ser una lección aprendida para enfrentar lo que estamos viendo en nuestro país. Así que muchas gracias, Evelyn, y a todos los que nos acompañaron en este programa a través de YouTube y de todas las redes sociales del Libro. Muchas gracias y nos estamos viendo en 2 semanas más en un nuevo programa En Serio.